Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 8. El Señor le dijo a Moisés: «Sube con Aarón, Nadab y Abiú y con 70 de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy. Pero quedaos a cierta distancia y arrodillaos allí. Solamente tú podrás acercarte a mí. Los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo». Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y todos a una vez contestaron: «Haremos todo lo que el Señor ha ordenado». Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte, colocando 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo, y ellos dijeron: «Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado». Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 18. Entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo: «Esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con vosotros, sobre la base de todas estas palabras». Moisés subió al monte con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Allí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño a esos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. El Señor le dijo a Moisés: «Sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas». Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo: «Esperaos en este lugar hasta que nosotros regresemos. Aquí se quedarán Aarón y Hur con vosotros, y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos». Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y se quedó allí 40 días y 40 noches. Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 16. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «Di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Y hacedme un santuario,
para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles, tienes que hacerlos exactamente iguales a los que yo te voy a mostrar. Haz un arca de madera de acacia que mida 1,10 m de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 patas, 2 en un lado y 2 del otro. Haz también travesaños de madera de acacia, recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca, para que pueda ser levantada con ellos y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí en las argollas del arca y coloca en el arca la ley que te voy a dar. Éxodo capítulo 25, versículos del 16 al 27. Haz una tapa de oro puro que mida 1,10 m de largo por 65 centímetros de ancho, con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, el uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa, de entre los 2 seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Haz una mesa de madera de acacia que mida 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño de 7 centímetros de ancho y ponle al entrepaño un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y pónselas en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas, de tal manera que queden junto al entrepaño para que se pasen los travesaños por ellos y se pueda llevar la mesa. Éxodo capítulo 25, versículos del 28 al 40. Haz de madera de acacia los travesaños con los que se ha de llevar la mesa, y recúbrelos de oro. Y haz de oro puro sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. Haz también un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza, y de los costados le saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos que salen del tronco del candelabro deberá tener 3 copas en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos, y el tronco mismo tendrá 4 copas, también en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos que salen del candelabro tendrá un cáliz en su parte inferior. Los cáliz y los brazos deberán formar una sola pieza en el candelabro, el cual ha de ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente y que sus tenazas y platillos sean también de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios, y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te mostraron en el monte.
Éxodo capítulo 26, versículos del 1 al 13. Haz el santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja. Borda en ellas artísticamente 2 seres alados. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose 5 cortinas juntas, una sobre la otra, lo mismo que las otras 5, y pon unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el borde de la última cortina del otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como a la del segundo, debes hacerles 50 ojales de manera que queden uno frente al otro. Haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro, de modo que el santuario forme un todo. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubra el santuario. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 13 metros y medio de largo por 2 de ancho. Cose 5 cortinas juntas por una parte y 6 por otra, y dobla la sexta cortina por la parte delantera de la tienda de campaña. Haz luego 50 ojales en el borde de la cortina que cierra el primer grupo y otros 50 ojales en el borde de la cortina del segundo grupo. También haz 50 ganchos de bronce y engánchalos en los ojales, de modo que la tienda de campaña forme un todo. Y como las cortinas de la tienda son más largas, la mitad de la parte sobrante quedará colgando a espaldas del santuario. Así, el santuario quedará cubierto por el largo sobrante que colgará de los dos lados, 45 centímetros de un lado y 45 centímetros del otro. Éxodo capítulo 26, versículos del 14 al 28. Haz para la tienda de campaña una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles finas para la parte superior. Haz unas tablas de madera de acacia para el santuario y ponlas bien derechas. Cada tabla debe medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y debe tener 2 espigas para que cada tabla quede ensamblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Cuando las hagas, haz 20 tablas para el lado sur y pon 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla debe tener 2 bases debajo para sus 2 espigas. También para el otro lado del santuario, o sea, el lado norte, harás 20 tablas con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla haya 2 bases. Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, haz 6 tablas y 2 tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas deben formar pareja y quedar unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Así ha de hacerse con las 2 tablas para las 2 esquinas. Habrá entonces 8 tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, o sea, 2 bases debajo de cada tabla. Haz 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del santuario, 5 travesaños para las tablas del otro lado y otros 5 travesaños para las tablas de la parte trasera, la que da al oeste. El travesaño central tiene que pasar de un lado a otro a la mitad de las tablas. Éxodo capítulo 26, versículos del 29 al 37.
Después recubre de oro las tablas y hazles argollas de oro para que los travesaños, ya cubiertos de oro, pasen a través de ellas. En fin, construye el santuario exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, y borda artísticamente 2 seres alados en él. Y luego, con unos ganchos de oro, cuélgalo de 4 postes de madera de acacia que deben estar recubiertos de oro y sobre 4 bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos y allí, tras el velo, pone el arca de la alianza. Así la cortina os servirá a vosotros de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el arca de la alianza en el lugar santísimo. Pon la mesa fuera del velo, en el lado norte del santuario, y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Haz para la entrada de la tienda de campaña una cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordada artísticamente. Haz también para la cortina 5 postes de madera de acacia, recubiertos de oro, con sus ganchos de oro, y funde 5 bases de bronce para los postes. Éxodo capítulo 27, versículos del 1 al 10. Haz un altar cuadrado de madera de acacia y que mida 2 metros y 25 centímetros por cada lado y 1 metro y 25 centímetros de alto. Hazle 4 cuernos para sus 4 esquinas, los cuales deben formar una sola pieza en el altar, y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios del altar han de ser de bronce: los ceniceros, las palas, los tazones, los tenedores y los braseros. Hazle también una rejilla de bronce y pon 4 argollas de bronce en las 4 esquinas de la rejilla. Coloca después la rejilla debajo del borde del altar para que quede a media altura del altar. Haz también para el altar unos travesaños de madera de acacia y recúbrelos de bronce. Los travesaños deben pasar a través de las argollas y quedarse en los 2 costados del altar para que se pueda transportar. El altar ha de ser hueco y de madera, igual al que viste en el monte. Haz un patio para el santuario. Por el lado sur, el patio debe tener cortinas de lino torcido extendidas a lo largo de 45 metros. Sus 20 postes y sus 20 bases serán de bronce, y sus ganchos y sus anillos serán de plata. Éxodo capítulo 27, versículos del 11 al 21. Asimismo, por el lado norte deberá haber cortinas a lo largo de 45 metros, con sus 20 postes y 20 bases de bronce y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental habrá 22 metros y medio de cortinas extendidas a lo ancho del patio con 10 postes y 10 bases. Por el lado oriental, a lo ancho del patio, habrá también 22 metros y medio de cortinas. De un lado de la entrada habrá unos 7 metros de cortinas, con 3 postes y 3 bases. Y del otro lado, también unos 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases. En la entrada misma del patio deberá haber 9 metros de cortinas de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordadas artísticamente
con 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del patio deberán tener anillos de plata, ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho por los 2 lados y 2 metros y 25 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino torcido y las bases de bronce. Todas las cosas necesarias para el culto en el santuario serán de bronce, lo mismo que todas sus estacas y las estacas del patio. Ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón y sus hijos se encargarán de arreglar las lámparas para que ardan delante del Señor toda la noche en la tienda del encuentro con Dios, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es una ley permanente para los israelitas y sus descendientes. Éxodo capítulo 28, versículos del 1 al 14. De entre los israelitas mantén cerca de ti a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sean mis sacerdotes. Haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza. Habla tú con todos los que tengan mayores aptitudes, con aquellos a quienes he llenado de cualidades artísticas, para que hagan las ropas de Aarón, y así él sea consagrado como mi sacerdote. Las ropas que han de hacer son estas: el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino y el cinturón. Así que harán ropas especiales para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que oficien como sacerdotes míos. Los que hagan las ropas deberán usar oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. El efod ha de ser de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordado artísticamente y con 2 tirantes unidos a sus 2 extremos. El cinturón que va sobre el efod para sujetarlo formará una sola pieza con él y será también de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Toma luego 2 piedras de cornalina y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel en el orden en que nacieron, 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra. El grabado de los nombres en las piedras lo hará un joyero a la manera del grabado de un sello. Monta luego las 2 piedras en monturas de oro y ponlas sobre los tirantes del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Así Aarón llevará sobre sus hombros los nombres de ellos ante el Señor para recordarlos. Las monturas hazlas de oro. Haz luego una cadena con 2 cordones de oro puro y ponla alrededor de las monturas. Éxodo capítulo 28, versículos del 15 al 32. El pectoral con los instrumentos del juicio lo harás de la misma manera que el efod, es decir, bordado artísticamente. Hazlo de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, doble y cuadrado, de 22 centímetros por cada lado. Cúbrelo de piedras preciosas distribuidas en 4 hileras. La primera hilera debe tener un rubí, un crisólito y una esmeralda. La segunda un granate, un zafiro y un jade. La tercera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta un topacio, una cornalina y un jaspe. Las piedras deben estar montadas en monturas de oro y tienen que ser 12, pues 12 son los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra se grabará en forma de sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz para el pectoral
unas cadenas de oro puro torcidas como cordones. Haz también 2 argollas de oro y ponlas en los 2 extremos del pectoral. Pon luego las 2 cadenas de oro en las 2 argollas que están en los 2 extremos superiores del pectoral y pon las 2 puntas de las 2 cadenas sobre las 2 monturas, asegurándolas sobre los tirantes del efod por su parte delantera. Haz otras 2 argollas de oro y ponlas en los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre la orilla interior que queda junto al efod. Haz 2 argollas más de oro y ponlas en la parte delantera de los tirantes del efod, pero por debajo, junto a las costuras y un poco más arriba del cinturón del efod. Entonces se unirán las argollas del pectoral a las argollas del efod con un cordón morado, para que el pectoral quede arriba del cinturón del efod y no se separe del mismo. Y así, cuando Aarón entre en el santuario llevando puesto el pectoral con los instrumentos del juicio, llevará también sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel ante la presencia del Señor, para que Él los recuerde siempre. Pon en el pectoral el Urim y el Tumim, que son los instrumentos del juicio, para que Aarón los lleve sobre su pecho cuando se presente ante el Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su pecho los instrumentos del juicio ante el Señor. Haz de tela morada toda la capa del efod con una abertura en el centro para la cabeza. En la orilla de la abertura debe hacérsele un dobladillo como el que tienen los chalecos de cuero para que no se rompa. Éxodo capítulo 28, versículos del 33 al 43. Adorna el borde de la capa con granadas de tela morada, tela de púrpura, tela roja, combinadas con campanitas de oro alrededor de todo el borde. Es decir, que irá una campanita de oro y luego una granada, otra campanita de oro y otra granada, y así por todo el borde de la capa. Aarón debe llevar puesta la capa cuando oficie como sacerdote, para que cuando entre en el santuario ante el Señor o cuando salga, se oiga el sonido de las campanas y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella, como si fuera un sello, las palabras «Consagrado al Señor». Pon la placa en el turbante por la parte delantera, atada con un cordón morado para que quede fija. Así estará siempre sobre la frente de Aarón, y Aarón cargará con las faltas que cometan los israelitas en las cosas santas y cuando consagren sus ofrendas. Pero la placa hará que el Señor acepte las ofrendas. Haz la túnica bordada y de lino, y haz también de lino el turbante. El cinturón ha de ser bordado artísticamente. A los hijos de Aarón hazles túnicas, cinturones y turbantes que les den esplendor y belleza. Así deberás vestir a tu hermano Aarón y a sus hijos, y luego derramarás aceite sobre su cabeza para darles plena autoridad y consagrarlos como sacerdotes míos. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran de la cintura a los muslos, y que Aarón y sus hijos los lleven puestos cuando entren en la tienda del encuentro o cuando se acerquen al altar, mientras oficien como sacerdotes en el santuario, para que no cometan ninguna falta y mueran. Esta es una ley permanente para él y sus descendientes.